La botiga neix amb la voluntat de garantir una alimentació a les persones que tenen dificultats d'accés. Veiem que la població amb més dificultats d'accés té dificultats d'accés a una alimentació saludable y sostenible. Acá somos multifacéticos. Hay que organizar paquetes para, por lo menos de productos que van varios. Organiza uno los paquetes, bueno, y lo que salga, a mí para donde me digan allá voy. Y lo que digan que hay que hacer, pues si no sé, yo digo, bueno, ¿cómo es? Y ya aprendí. O sea, hay personas que vienen aquí y al final, bueno, se abren, ¿no? Nos cuentan muchas cosas, porque a lo mejor no siempre tienen la posibilidad de hacerlo en otros espacios, ¿no? Yo acá llegué y o sea, es como ese cariño, ese afecto, uno se siente como querido. Uno siente, o sea, eso, y es lo que uno en realidad necesita porque uno está solo. Y se siente uno como que lo quieren, como que lo protegen, como que se siente uno cuidado. Luego trabajamos con referéndum, con pequeñas encuestas, ¿no? Por ejemplo, si queremos incorporar un producto nuevo, pues intentamos, bueno, primero hacemos una encuesta más general y luego focalizamos. Y en función de la respuesta, pues elegimos el producto en base a los resultados, ¿no? Un dels nostres objectius és crear un espai comunitari, cooperatiu, on les persones tenen a dir, participen en les pràctiques, en l'execució del servei, en les decisions, que fem conjuntament, no? Però bueno, dins d'un servei social, que això és un repte, no?